Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a iniciar la reunión de la hora piadosa. Espero que todos los hermanos que estén conectados por a través de la plataforma Zoom y Facebook puedan escuchar hoy atentamente a través de la palabra que va a estar compartiendo el evangelista Israel, ¿no? En esta mañana vamos a cantar el himno 94, Tierra de la Palestina. Espero que cada hermano también pueda seguirnos, ¿no? Con el himno. Tierra de la Palestina. A la voz de tres. 2, 3. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Sí, en esta mañana vamos a orar. Todos los hermanos podamos inclinar nuestro rostro. Dios Padre, gracias porque tú nos permites un día más de vida, nos permites escuchar la palabra, Padre. Este tiempo hay el rebrote, pero Padre, a través de este rebrote que hay del COVID, muchas personas pueden escuchar la palabra, pueden tener esperanza en su corazón, Padre. Así el día de ayer también se realizó el concierto de esperanza. Muchas personas a través de este concierto, escuchando también el mensaje, la música, pueden tener más esperanza en sus corazones, Padre. Así, Padre, en esta mañana te encomiendo a cada uno de los hermanos que está conectado a través de la plataforma Zoom, Facebook, puedan también escuchar atentamente el mensaje de hoy. El día de hoy, Padre, guíanos conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia. Permítenos la sabiduría para poder avanzar en cada actividad que vamos a realizar, Padre. Te encomiendo la vida de tu siervo, Pastor Andrés, los ministros que están en diferentes lugares, Padre, predicando el Evangelio. Así también por los hermanos que están delicados de salud, también por los hermanos que están alejados de la iglesia, Padre. Permite que ellos vuelvan nuevamente a escuchar la palabra, a tener la esperanza en su corazón, Padre. La esperanza es
lo que más necesitamos cada uno de nosotros. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero la palabra de Dios nos ofrece solamente uno, que es la vida eterna. Así, Padre, orando, dejando todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta mañana vamos a invitar al evangelista Israel, que él nos va a estar compartiendo la palabra. Buenos días, hermanos. Buen día. ¿Cómo están? Sí, una vez más, Dios nos permite estar reunidos, despiertos, y Dios nos permite un día más poder escuchar la palabra, y por medio de la iglesia, por medio de los siervos, Dios de esta manera guarda nuestra vida, nos anima a avanzar en la vida de creencia. En esta mañana vamos a mirar la palabra, el libro de Génesis, capítulo 45. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 45. Busquemos versículo 1 al 8. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 45, versículo desde el 1 al 8. Se han encontrado, yo leo. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hasta el versículo 8 hemos leído. Sí. Y anoche también, escuchando la palabra de Dios acerca del rey David, también podía recordar muchas cosas que Dios me permite y nos permite estando dentro de la iglesia. Ayer, como había el concierto de canto de esperanza, ¿no? Juntamente al grupo Canto de Esperanza. Y a veces cuando escucho esa palabra esperanza, hay muchos que se ponen esa palabra esperanza, ¿no? En Perú también el grupo se llama Panda Esperanza. Y así, hay lugares donde siempre están usando esa palabra esperanza. Pero ayer, gracias a Dios, juntamente con la municipalidad, se ha realizado esa actividad. Entonces, yo, por medio de la iglesia, por medio de la fundación, nosotros estamos viendo el trabajo de Dios. Por medio de IYF podemos ver cómo Dios trabaja, ¿no?
El año pasado también se hizo un convenio de marco de cooperación, lo que jamás nosotros habíamos pensado, ser como una institución internacional aquí en Bolivia, una institución legal o una fundación legal. Entonces, Dios a través de su palabra, sí o sí trabaja, hermanos. Por eso podemos agradecer porque por medio de su palabra únicamente nosotros podemos ver su trabajo, su obra. Y así también hemos ingresado a los recintos penitenciarios y también, ¿no?, por medio de la palabra de Dios. Y durante esta semana yo estoy visitando nuevamente los recintos y para poder actualizar los contactos de los nuevos directores. Y no simplemente actualizar, sino también dar a conocer nuestro trabajo a los nuevos directores. Y este año 2021 hubo muchos cambios dentro de los penales y en todos los recintos penitenciarios se han cambiado de directores y también de encargados de educación, ¿no?, del área de educación, los que nos apoyaron a nosotros el año pasado a poder coordinar las clases dentro de los recintos. Ayer estuve en Obrajes, también en Miraflores. En la noche también estuve conversando con la nueva directora departamental de San Pedro de Oruro. Y también ayer pasé a San Pedro, aquí en La Paz, para ser aceptados nuevamente y poder ingresar, ¿no?, con nuestro plan de estudio. El año pasado se ha firmado un convenio con la Dirección Nacional, Dirección General del Régimen Penitenciario de Bolivia. Y por medio de ese convenio hemos ingresado a todos los recintos a nivel nacional. Pero este año, como se cambió de director, entonces nuevamente tenemos que dar a conocer ese convenio, ¿no? Nuevamente tenemos que mostrar nuestro plan de estudio y el trabajo que hemos realizado. Y eso estamos realizando en esta semana. Esperemos que Dios nos permita, ¿no? Y también en algunos recintos no hay todavía el ingreso porque hay el rebrote del COVID. Y por esa razón están en encapsulamiento, ¿no? Entonces, estamos esperando que Dios nos dé la gracia para nuevamente iniciar con las clases virtuales y también presenciales. Y yo tengo algunos contactos de algunos privados de libertad y ellos me escriben alguna vez, ¿no? Alguna vez, tal vez no tienen acceso fácilmente al internet o al celular, ya que están ahí dentro y es también prohibido, muy prohibido estar con un celular. Pero alguna vez me llega un mensaje, yo soy tal persona, ¿de dónde es usted? Estoy en la cárcel. Me dice, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a darnos las clases? Estamos esperando. Nosotros también estamos esperando que nos den la respuesta ya, ¿no?, para poder ingresar y continuar con las clases. Y no simplemente dar clases, sino también compartir el Evangelio, ¿no? El Evangelio que nosotros tenemos, el Evangelio que hemos recibido, es algo que nos lleva más allá de nuestra situación, de nuestros pensamientos, nos saca de nuestra comodidad, nos hace vivir solamente experimentando la fe, experimentando a Dios, ¿no?
Y Dios no nos presenta las cosas fáciles, pero por medio del Evangelio, confiando en Dios, nosotros podemos ingresar a estos lugares y también a otros establecimientos. Y anoche, escuchando la palabra a través del libro de Primera de Samuel, como el rey David, aún él veía que era muy difícil conquistar a los jebuseos, ¿no? Sacar a los jebuseos de aquel lugar. Pero en la Biblia dice que Dios estaba con él, ¿no? Dios estaba con David. Entonces, Dios estando con David no le permitía fracasar, ¿cierto? Dios estando con David no le daba el fracaso en su vida, sino que él podía vencer a los jebuseos y también edificar la ciudad, ¿no? Entonces Dios, aunque era difícil esa situación, sin embargo, David, confiando en Dios, él podía avanzar, él podía conquistar a estos jebuseos. Los jebuseos, ¿qué tipo de personas eran? Eran gigantes, eran hombres gigantes, ¿no? Entonces, mirando la situación, nosotros podemos pensar que es muy difícil, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, podemos saber, ¿no?, quién es el que va a trabajar por nosotros. Y en nosotros llega esa paz, esa confianza, esa esperanza de que Dios estando con nosotros, Él va a solucionar todas las cosas. Como en este libro de Génesis capítulo 45, también habla acerca de José. Primeramente, José era el penúltimo hijo de Jacob, que le había nacido, ¿no?, a Jacob. Él era muy amado porque había dado a luz con Raquel, ¿no? Su madre era Raquel. Entonces, Raquel no podía dar a luz, pero Dios se acordó de Raquel, Dios le dio, ¿no?, la gracia para que ella pueda dar a luz. Luego ella dio a luz a Jacob, pero sus hermanos comenzaron a mirarle a él con desprecio, ¿no?, menosprecio, y comenzaron a burlarse de Jacob, y luego le menospreciaban, hasta que un día los hermanos de Jacob le vendieron, ¿no?, a los ismaelitas, a los madianitas. Luego estas personas le vendieron a Egipto, a una persona llamada Potifar, y así José estaba viviendo con los egipcios. Estaba en la casa de Potifar, viviendo como esclavo. Después, por la astucia de la esposa de Potifar, José llegó a estar en la cárcel. Estando en la cárcel, él se encontró con dos hombres, los cuales eran el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ¿no? ¿Y qué hizo José? Interpretó los sueños de ambos, de ellos, del panadero y del copero. Luego ellos salieron y se olvidaron de José. José después estuvo 2 años más encerrado en la cárcel, cuando de repente se escuchó la noticia de que el faraón tuvo un sueño, pero no había quien los interprete, ¿cierto? Pero quien se acordó de José era el jefe de los coperos. Yo me acuerdo que estando en la cárcel en un tiempo, y también tuve un sueño, y no había quien los interprete, pero justo estaba un joven en ese lugar. Él es el que interpretó el sueño, ¿no? Él interpretó el sueño de mi sueño y el sueño del panadero. Y rápidamente el faraón, escuchando eso, hizo llamar a José. ¿Y José qué hizo? Interpretó el sueño del faraón. Interpretando el sueño del faraón, ¿fue para bien o para mal?
para bien, dice ese sueño, ¿no? Ese sueño tenía un significado, 7 años de hambre y 7 años de abundancia. ¿Y qué hizo el faraón? Al escuchar esa interpretación, esa respuesta, entregó todas las cosas, todas las situaciones en manos de quién? De José, ¿cierto? En manos de José entregó. Y luego Faraón se quedó tranquilo. ¿Por qué? ¿Quién era el que tenía que hacer o dirigir todo? Era José, ¿no? Si nosotros miramos la situación, la vida de José, ¿cómo se veía en un principio? Bien difícil, ¿no? Imposible. ¿Cómo él puede llegar a ser un gobernador? ¿Cómo él puede ser el jefe o el segundo después de Faraón, ¿no? ¿Cómo él puede llegar a ser ese tipo de personas? Si nosotros miramos la historia de José, cómo él llegó hasta Egipto por causa de sus hermanos, ¿no? Le vendieron y luego vivía como esclavo. Ya, su vida la vida de José en un principio fue muy difícil, ¿no? Era bien difícil. Él mismo no podía entender por qué él está en ese lugar o por qué fue vendido como esclavo. Entonces, Dios le permitió muchas dificultades a José, pero ¿cuál era el propósito? ¿O con qué propósito Dios le había dado esa situación, hermanos? ¿Con qué propósito Dios le había permitido esa situación a José? Fue para interpretar el sueño del faraón, ¿cierto? Ya, Dios le envió a José a Egipto con el propósito, primeramente, de interpretar el sueño del faraón. Luego, ser el gobernador y también preservar vida, dice, ¿cierto? Preservar vida, eso fue el propósito de José cuando él fue a Egipto. Pero él estando en Egipto, él no lo pasó muy bien. Él no pasaba bien, él tenía muchas dificultades. Seguramente se habrá sentido muy molesto, muy enojado. Habrá odiado a sus hermanos, ¿no? ¿Cómo ellos, siendo mis hermanos, me pueden hacer esto? Yo nunca más voy a estimar a ellos, ¿no? Cuando yo vaya nuevamente a visitar a ellos o regrese a mis padres y voy a hacerles igual. Yo también voy a causarles problemas, yo también me voy a vengar. Entonces, José tal vez habrá pensado muchas cosas en contra de sus hermanos. Pero ¿qué fue lo que sucedió estando en Egipto? Él, estando en Egipto, aprendió a mirar a Dios. En la vida de José, él aprendió a reconocer a Dios. En todas las cosas que le sucedía, él podía ver a Dios. Entonces, en el corazón de José, poco a poco, empezó como a olvidar lo que sus hermanos le hicieron. Poco a poco él empezó, ¿no?, a desechar ese pensamiento de odio. Aunque mis hermanos me hicieron así, pero no fueron ellos, sino fue Dios. Aunque yo estoy acá en Egipto, apartado de mi familia, pero ¿quién es el que me ayuda, me prospera? Es Dios. Entonces, él, teniendo ese pensamiento, ese corazón, reconociendo a Dios, ya de su corazón, él olvidó todo lo que los hermanos le hicieron a él. Vamos a leer una palabra en el libro de Génesis mismo, capítulo 46, el versículo 20. Dice,
Y nacieron a José en tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Vamos a ver ahora. El capítulo 41, vamos a ver. Génesis capítulo 41, versículo 50. Aquí también dice, Génesis capítulo 41, versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ya, acá está diciendo, luego le nacieron 2 hijos a José. El primero, ¿quién era? Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, ¿no? Ya, después de que él pasó la dificultad, él, ¿qué aprendió a través de cada situación, de cada dificultad? A mirar a Dios, ¿no? Eso fue lo que en el corazón de José estuvo. Él aprendió a reconocer a Dios. Entonces, finalmente, cuando él tuvo su hijo, cuando le nació el primer hijo, Manasés, él le dijo, tú serás olvidado, tú serás Manasés, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de cada situación que había pasado José, ya él no podía mirar a sus hermanos como los culpables. Pasando el tiempo, Dios le permitió llegar a ser el gobernador, el segundo después de Faraón. Y después Dios le permitió ser como una persona que preserve vida, conserve vida. Y a través de esa interpretación de 7 años de abundancia, ellos comenzaron a trabajar duro y almacenar todos los alimentos, almacenaron todo el trigo. Entonces, cuando vino el tiempo de escasez, cuando vino el tiempo de hambre, José vivía muy bien. Él tenía alimento y podía alimentar no solamente a su familia, sino a todo un país. Y luego llegaron los hermanos de José. Cuando los hermanos de José llegaron para comprar alimento, José les descubrió a ellos, les reconoció, les dijo, a ellos son mis hermanos, pero no había manera para encontrarse con sus hermanos. Ellos no sabían quién era él tampoco. José, aunque él quería darse a conocer a sus hermanos,
tampoco no había manera. Pero un día José, ¿qué es lo que hizo? Puso su copa de plata, dice, en el costal de su hermano menor, de Benjamín. Luego, poniendo esa copa de plata, los hermanos de José estaban regresando a Canaán, a su pueblo. Pero José, ¿qué plan tenía para con sus hermanos? Él quería encontrarse con ellos, quería darse a conocer, quería decirles lo tanto que José amaba a sus hermanos, lo tanto que apreciaba a sus hermanos. Eso quería hablar José a sus hermanos, pero ellos no conocían quién es él, no sabían que era José. Entonces José, poniendo la copa de plata en el costal de su hermano menor, cuando ellos regresaron a su casa, cuando los hermanos de José regresaron a su casa, José envió a su mayordomo diciendo: alcánzalos a ellos y diles por qué habéis vuelto mal por bien, por qué habéis robado mi copa de plata, ¿no? La copa de plata en la que bebe mi señor. Como así haciendo José, este mayordomo fue ante los hermanos de José y les dijo estas palabras. Pero los hermanos de José se sorprendieron. ¿Cómo puede suceder así? Nosotros nunca hemos sido ladrones, nosotros nunca robamos, nosotros somos personas de bien. Así ellos estaban expresándose ante José. Pero José conocía o no conocía a ellos quiénes eran. Sí, José les conocía quiénes son ellos. Ellos vendieron a José, ellos le trataron muy mal, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué pensamiento tenían hacia ellos mismos? Nosotros nunca hicimos ningún mal a nadie, nunca les tratamos mal a nadie. ¿Cómo podemos robar esa copa de plata, no? Pero José era más sabio que ellos. Por eso puso su copa de plata en el costal del hermano menor. Después, al ser descubiertos los hermanos de José, ya ellos se sintieron muy incómodos, ¿no? Al descubrir o al ser descubiertos por medio de José, ellos no podían ocultar más su corazón, su condición. Nosotros somos culpables. Ellos, por fin, estando en ese lugar, reconocieron que eran culpables al ser descubiertos por José. Recién ellos reconocieron: nosotros cometimos maldad, nosotros cometimos pecado, ¿cierto? Pero después de que ellos reconocieron su maldad, y a José ¿qué les dijo? Yo soy José, ¿no? Al que vendisteis a Egipto, pero no les pese de haberme vendido acá. Y después de que sucedió tantas cosas, cuando José se presentó ante sus hermanos, ¿con qué corazón él se presentó? ¿Qué les dijo? ¿No? Vamos a leer lo que hemos leído en esta mañana. Génesis capítulo 45, versículo 3, dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros
vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ya, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, ¿qué les dijo? No les culpó de lo que ellos hicieron. No les dijo, ustedes son mis hermanos, ustedes son unos malditos, por causa de ustedes yo sufrí en Egipto, yo era esclavo, yo llegué a estar en la cárcel por ustedes, no quiero verles, váyanse, desaparezcan de mi vista. Y a José no les habló de esta manera a sus hermanos, sino él, estando en Egipto, teniendo tantas dificultades en su vida, el que aprendió a mirar a Dios, a reconocer a Dios. ¿Por qué yo vine hasta aquí? ¿Por qué yo he sido vendido como esclavo? ¿O por qué mis hermanos me vendieron aquí, no acá? No fueron ellos, fue Dios. Porque cada vez que él tenía una dificultad, ¿quién le ayudaba en esa situación? Era Dios. ¿Quién le sacaba de ese problema a José? Dios. Por eso en la vida de José no se quedó ningún rencor, ninguna molestia o remordimiento contra sus hermanos. Amén. Pero los hermanos de José, ellos, aunque vendieron a José, hicieron mucha maldad en contra de José, ellos no podían saber, yo soy malo, yo hice esto, yo soy culpable. Ellos se consideraban que no cometieron ningún pecado, ninguna maldad, hermanos. Dios nos permite cada dificultad en nuestra vida para descubrir nuestro corazón. Por medio de la situación, Dios quiere enseñarnos qué tipo de personas somos nosotros. Nosotros somos capaces para solucionar cualquier problema. Nosotros podemos salir de nuestros pensamientos, del engaño de Satanás. Es imposible. Pero cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, esa palabra nos da la libertad, nos libera de aquel pensamiento, de aquel engaño. Además, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, no nos condena, no nos juzga. Tú viviste así, tú hiciste esto, por lo tanto tú vas a morir, ¿no? Sino que la palabra de Dios nos da la esperanza, nos da una oportunidad más para vivir, nos da la misericordia, la gracia. Aunque mirándonos a nosotros mismos, nos miramos sin esperanza. Nosotros mismos nos miramos sin esperanza. Parece que nuestra vida es un fracaso. Mirándonos a nosotros mismos, siempre nos vemos que tenemos defectos. Pero cuando Dios nos ve, cuando Dios nos mira, Él nos mira como sus hijos, como su amado. Él nos quiere dar todas las cosas. Pero ¿cuál es el problema? El corazón de nosotros. Aunque Dios tiene todas las posibilidades, aunque Dios tiene el corazón dispuesto para darnos todo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Nuestro corazón. ¿Por qué? No puede aceptar la palabra de Dios. No puede creer, confiar que Dios me va a solucionar ese problema. Como los hermanos de José, escuchando la palabra de José, José les dijo, no os pese de haberme vendido acá, porque no fueron ustedes, sino fue Dios. Dios me trajo hasta aquí para preservar vida. Aunque los hermanos de José escuchaban esto, pero pasando el tiempo, ellos
comenzaron a recordar, seguramente José en algún momento se va a vengar de nosotros. Seguramente José va a menospreciarnos, ¿no? Seguramente José va a hacer algo por causa de lo que nosotros le hicimos. Aunque José les habló a sus hermanos, yo no tengo nada contra ustedes. No os pese de haberme vendido. No fueron ustedes. Además, él olvidó y le puso a su hijo por nombre olvidar, Manasés, porque Dios le hizo olvidar. Pero los hermanos de José, aunque escucharon la palabra de José, ellos no creyeron. Ellos no creyeron que José olvidó todo. Aún seguían recordando todo lo que le hicieron a José. Hermanos, cuando en nuestro corazón llega la confianza en la palabra de Dios, ¿qué problemas podría ser impedimento para acercarse a Dios? ¿Qué dificultades podría ser problema para acercarse a Dios? Ninguna, ¿cierto? El rey David, cuando él fue nombrado rey, había mucha dificultad. Dios le permitió muchas dificultades. Pero en cada situación, en cada dificultad que él tenía, él podía ver el trabajo de Dios. Porque en su corazón tenía la confianza en Dios. Él creía, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Entonces, por tener esa confianza en Dios, él podía solucionar todos los problemas. Hermano, nosotros también, estando dentro de la iglesia, cuando reconocemos a Dios en nuestra vida, ya Dios mismo soluciona ese problema. Yo estoy en la iglesia ya casi 15 años. Después de haber conocido el Evangelio, yo tenía, como en el principio, tenía muchos problemas. Para mí todo era problema, ¿no? No sé, algunos hermanos se acordarán. Yo cada vez que terminaba la prédica, rápidamente yo quería tener la comunión. No sé por qué, yo buscaba a los hermanos, a los diáconos, ¿no? Quiero que me expliques esta palabra, no sé qué significa, no entiendo, ¿no? Entonces, cada vez que había o que terminaba el culto, yo le decía así, no entiendo esta palabra, ¿qué quiere decir? Entonces, haciendo así cada vez, cada domingo, miércoles, ya los hermanos me parece que ya se enojaban conmigo, ¿no? Porque él todo el tiempo me pregunta, ¿por qué no acepta y ya, ¿no? ¿Por qué no cree en la palabra y listo? ¿Por qué está preguntando por qué significa esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué es aquello? Ese tipo de personas yo era en el principio, estaba tratando de entender, ¿no? Muchas cosas. Pero pasando el tiempo, ahora mirando mi vida, Dios de otra manera o de diferente manera me dirigió y finalmente en mi corazón no tengo esa situación. ¿O qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿No? Sino ya entendí. Yo nunca voy a entender a Dios. Nunca voy a entender la dificultad que Dios me permite, ¿cierto? Simplemente lo que hago ahora es esperar nada más. Esperar a que Dios trabaje. Como ayer estando en Obrajes, yo quería esperar buena respuesta. Ya, ustedes vengan desde mañana. Yo soy la nueva directora.
están aprobados, ya vengan desde mañana, pueden dar clases, ¿no? Cuando ustedes quieran. Pero no era así. Esperen hasta 2 semanas. Desde mañana tenemos encapsulamiento. Yendo a otro recinto también. Espérenos 2 semanas. Desde mañana tenemos encapsulamiento. Así en cada lugar donde yo iba, no escuchaba una respuesta que me gusta, ¿no? Sino lo contrario. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Los alumnos o los privados de libertad quieren escuchar, pero pensando también, escuchando de ellos, tienen razón, porque ellos también cuidan la salud de los que están ahí dentro. Como directores, son responsables de la vida de ellos, ¿cierto? Entonces, si sucede algo con alguien, si alguien muere ahí dentro, ¿quién es el que se responsabiliza? El director, porque está a cargo de él, ¿no? Todo una cantidad de personas está a cargo de él. Entonces es muy delicado, muy difícil y muy riesgoso también exponer la vida de estas personas que están ahí dentro. Entonces ellos cuidan, todo ellos cuidan, no dejan ingresar. Además, piden todo, ¿no? Para que no suceda ningún problema ahí dentro. Entonces ellos de esa manera piensan para que ellos, los privados, estén bien. Así también nosotros, para que podamos salir de cualquier problema, ¿qué tenemos que hacer? Pensar o reconocer a Dios a través de cada situación, igual que la vida de José. Por medio de reconocer a Dios, él pudo olvidar todas las cosas. Entonces, la esperanza de José, ¿quién era? Era Dios. Después de que él fue nombrado como gobernador, el faraón también depositó todas las cosas en donde, en José. Entregó todo a José, en las manos de José. Por eso este faraón podía estar tranquilo, ¿cierto? ¿Cómo él podía vivir tranquilo, sin preocupación? ¿Quién estaba ahí? Era José. José es símbolo de Jesucristo. Jesucristo estando en nuestro corazón también. Cuando nosotros entregamos todo en las manos de Jesucristo, ya, ¿quién es el que trabaja, hermanos? Es Jesucristo. Si nuestra confianza está en Jesucristo, Él es el quien va a trabajar y va a solucionar todos los problemas. Amén. Yo espero que en la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, reconociendo a Dios en cada situación, encomienden todas las cosas a Dios en las manos de Jesucristo. Reconociendo a Dios en su vida, tenga esa esperanza en Jesucristo. Esperemos que Dios en este año nos permita todas las cosas que queremos, que anhelamos, conforme a su voluntad. Así también para los privados de libertad. Ellos, aunque están encerrados en ese lugar, tal vez por estar encerrados, les llega la depresión, muchas veces, ¿no? El estrés, ¿cierto? Porque estar en un solo lugar encerrado no es bonito, no es agradable. Uno siempre quiere salir, quiere despejar su mente, respirar aire fresca y así estar feliz, tranquilo, disfrutar, pero estando en ese lugar, ¿qué cosa les puede causar alegría, ¿no? Esperanza? Mirando la situación todos los días, la misma cosa, ellos no tienen esperanza. Pero gracias a Dios, gracias a la iglesia, a través de la palabra de Dios, así también a través de las conferencias del mundo del corazón, ellos recibirán esperanza, hermano. Recibirán alegría en sus corazones. Yo les pido también que ustedes oren
por ese trabajo de régimen penitenciario, que todos los profesores que están yendo para compartir la palabra de Dios, transmitiendo el corazón de Dios, también experimenten a Dios. Así también ustedes en cada situación que tengan, por medio de confiar en Dios, reconocer a Dios, en su vida tenga alegría. Igual que José. José estando en Egipto, él pasó muchas situaciones, pero pasando el tiempo, Dios le hizo olvidar todo. Finalmente, cuando él se encontró con sus hermanos, ni les veía sus defectos a ellos, sino solamente quería darse a conocer y demostrar su amor, su corazón hacia ellos. Hermanos, gracias a Dios nos permite un año más estar dentro de la iglesia, escuchar la palabra, compartir el evangelio. En verdad, esto es de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. En este día esperemos que Dios, a través de su palabra, y nos permita todas las cosas. Hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Inclinen su rostro, oremos. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites una vez más estar reunidos para escuchar la palabra. Así, escuchando tu palabra, nosotros podemos aprender la vida de fe, la vida de creencia, Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos, que cada día, sin importar nuestra condición, sin mirar nuestras faltas, nos da su palabra, nos da la paciencia. Así también delante de Dios, experimentando el trabajo de Dios, podemos ver que Dios es tan grande, tan bueno y misericordioso. Dios Padre, te pedimos que usted guarde la vida de cada uno de los hermanos, guarde su salud, así también les permitas la palabra en su corazón y anunciar el Evangelio. También te pedimos, Señor, por el trabajo del régimen penitenciario. Sabemos que este tiempo es difícil ingresar debido a los rebrotes, pero usted tiene el control de todas las cosas. Usted puede solucionar todos los problemas. Te pedimos, Padre, que usted nos permita la gracia para ingresar nuevamente y dar las capacitaciones, las clases, compartir el Evangelio con los privados de libertad. Gracias, Señor, en esta mañana y te encomendamos nuestra vida en tu mano. Así todo esto te pedimos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Terminamos, hermanos. Gracias.